Persiguiendo el jade, capítulo 84. A medida que el sol se ponía en el oeste, las banderas destrozadas del campo de batalla se bañaban de un resplandor rojo sangre teñido de una tenue luz dorada. Los cadáveres esparcidos por el suelo pintaban una escena de desolación sin fin. La caballería que se acercaba era como una espada de acero clavada en la tierra, desgarrada por la guerra. Los soldados rebeldes que se acercaban de rendirse estaban cada vez más ansiosos y se apiñaban como corderos esperando el matadero. A medida que se acercaban, Fan Chanyu pudo ver al hombre que cabalgaba solo al frente. Su rostro era frío como el jade, sus ojos como estrellas heladas, fijos en ella con la intensidad de un lobo que caza en las llanuras. Hizo restallar su látigo y cargó hacia ella. Fan Chanyu sintió una sacudida en su corazón y le tartamudeó así: se parece aún más a él de cerca, ¿no? Si Wu estaba al borde de las lágrimas al ver la expresión asesina de Chen. Instintivamente gritó: «Señorita, corra». El casco de Fan Chanyu se había caído hacía tiempo y su pequeño moño se había soltado después de su feroz batalla con el general rebelde. Su cabello despeinado la hacía destacar entre los soldados sucios. Pensando que Si Wu estaba entrando en pánico porque su disfraz de hombre había sido descubierto, el corazón de Fan Chanyu dio un vuelco. No tuvo tiempo de pensar por qué el jinete que se acercaba se parecía tanto a Yan Chen. Se dio vuelta y corrió hacia la multitud con la esperanza de esconderse. Sin embargo, sus dos piernas no eran rival para las cuatro patas del caballo. El gran corcel negro y una cabeza más alto que un hombre parecía traer una ráfaga de viento mientras galopaba. Antes de que Fan Chanyu pudiera siquiera correr y cogiera un casco para cubrirse, la levantaron y la colocaron sobre el lomo del caballo. Con la cabeza y los pies colgando y el estómago apretado contra la silla, no podía recuperar el aliento mientras el caballo de guerra galopaba de regreso. Todo lo que podía ver era el paisaje que se alejaba rápidamente detrás de ellos. Una voz fuerte de la caballería gritó: «El comandante rebelde Chiyue ha sido asesinado por el marqués en la entrada del desfiladero. Aquí está su cabeza como prueba. El ejército regresa victorioso». Las exhaustas tropas de Chansou estallaron en estruendosos vítores. Fan Chanyu, que estaba secuestrada en el caballo, luchó instintivamente, pero como había gastado tanta energía en la batalla, sus miembros se sentían débiles y doloridos. La mano que presionaba su espalda era como una abrazadera de hierro que le impedía liberarse. Mientras luchaba, percibió un olor a sangre mezclado con un amargo aroma de hierbas. Su resistencia se debilitó y giró la cabeza para mirar al hombre a caballo, con su hermoso rostro cubierto por una capa de escarcha. Insegura gritó: «¿Yan Chen?». Chen la miró sin decir ni una palabra, luego miró hacia adelante y de repente espolió al caballo gritando: «Hola». Aunque su voz era fría y llena de ira, Fan Chanyu la reconoció inequívocamente como la de Yan Chen. De repente dejó de luchar y quedó colgando del caballo, flácida como un ganso aturdido. Sus ojos, que reflejaban la puesta de sol y las montañas, estaban llenos de confusión y desconcierto. Yan Chen no era un soldado común, sino un general. ¿Por qué le había mentido? El caballo de batallas de Chen había dejado a sus guardias muy atrás. El camino oficial estaba flanqueado por montañas y arroyos. Al notar el comportamiento inusual de Fan Chanyu, Chen tiró las riendas frenando el caballo. Extendió la mano para levantar a Fan Chanyu, pero no esperaba su ataque repentino. Ella esquivó su mano con un giro de su codo, saltó como un leopardo y lo movilizó contra el lomo del caballo, sus ojos almendrados brillando de ira mientras gritaba: «¡Me mentiste!». La expresión fría de Chen vaciló un poco y dijo: «Puedo explicarlo». El cielo se había oscurecido. Fan Chanyu miró al hombre que había sujetado por el cuello y, después de la inicial ira, sintió una inexplicable sensación de dolor.
Temiendo que él muriera en el campo de batalla debido a sus graves heridas, ella había ocupado secretamente su lugar en la batalla, pero parecía que él había estado engañándola todo el tiempo. Si sus heridas eran realmente graves, ¿cómo podía levantarla fácilmente y subirla al caballo con una mano? Fan Chanyu apretó los labios y su ira se mezclaba con una sensación de traición. Exigió: explícame, ¿por qué te convertiste en general o por qué me mentiste sobre tu herida que no se curaba? Su agarre había hecho que su boca de tigre agrietada sangrara suavemente. Sitchen sintió la sensación cálida y pegajosa ignorando sus preguntas y su expresión cambió. ¿Estás herida? Extendió la mano para examinarla, pero Fan Chanyu lo mantuvo inmovilizado con fuerza. El rostro de Sitchen se volvió más frío. Su corazón no se había calmado, ya fuera por el viaje salvaje o por el miedo a algo. Con una ira apenas contenida en sus ojos dijo: «Puedo explicarte todo lo que has pedido. Déjame llevarte de regreso a tratar tu herida primero». La ira de Fan Chanyu no se había calmado y ella respondió con frialdad: «No necesito tu ayuda». Sin nadie que sujetara las riendas, el caballo de guerra había disminuido la velocidad hasta trotar y se había detenido. Cuando ella soltó a Sitchen, se preparó para desmontar. Él la agarró por la cintura y la trajo con fuerza hacia él. Fan Chanyu había estado sentada cara a cara con él después de haberlo dado vuelta. Ahora, con su cintura sujeta con fuerza y su barbilla sujeta con fuerza, sintió dolor en los huesos. Sus ojos estaban inyectados de sangre mientras casi gruñía: «¿No necesitas mi ayuda? Entonces, ¿por qué me drogaste y fuiste tú misma al campo de batalla?» ¿Sabes lo que es un campo de batalla? Es un lugar donde la vida humana no significa nada. ¿Has olvidado todo lo que te dije cuando bajaste la montaña a robar comida la última vez? Parecía más furioso que nunca. Las venas de sus sien se hinchaban. Sus ojos eran feroces como si quisiera devorarla. Sin embargo, la mano que tenía en su cintura la agarraba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, como si estuviera aferrándose desesperadamente a lo más preciado que casi había perdido. Fan Chanyu ya estaba enojada y herida por su engaño. Ahora, al ser regañada, sintió el escozor inexplicable en los ojos, contuvo las lágrimas y apretó los dientes y gritó: «Tenía miedo de que murieras en el campo de batalla. Y aunque hubiera muerto allí, no deberías haber ido», gritó Yan Chen. En cuanto estas palabras salieron de su boca, Sitchen miró a Fan Chanyu con los ojos llenos de lágrimas que no se derramaban y negándose obstinadamente a dejarlas caer. Su corazón se sentía como si lo hubieran quemado vivo, con un rojo hierro al rojo vivo. La carne le palpitaba, se contraía dolorosamente. Ambos respiraban con dificultad. Su rostro permaneció tenso, pero cuando bajó la mirada su voz se suavizó. «Si muero, deberías llevarte a tu hermana y abandonar el campamento militar. Encuentra un nuevo lugar donde establecerte. Abre una carnicería. Construye una posilga para criar cerdos. O simplemente vive bien. En el futuro, cásate con un erudito apuesto y gentil que te guste. Ten hijos». Cuando una lágrima finalmente cayó del ojo de Fan Chanyu a su mano, vio cómo más lágrimas comenzaban a caer silenciosamente. La mirada enrojecida en sus ojos se intensificó y de repente ahuecó su barbilla y la besió con fiereza. Y ¡pum! Un trueno sacudió el cielo, un relámpago dividió la noche, y después de medio mes de tiempo despejado, finalmente llegó una repentina lluvia primaveral. Grandes gotas de lluvia caían a cántaros. Fan Chanyu empujó con fuerza varias veces, pero no pudo soltarse. La lluvia se deslizaba por los párpados y no podía decir si era la humedad en su rostro era por la lluvia o por las lágrimas. Golpeó su cuerpo con los codos varias veces, oyendo gruñidos de dolor, pero la mano en la parte posterior de su cabeza no se aflojó en absoluto. En cambio, la besó aún más ferozmente como si su vida dependiera de ello. Los relámpagos atravesaron las montañas, iluminando el mundo por un instante antes de hundirlo nuevamente en la oscuridad. Cuando se trata de locura, Fan Chanyu no era rival para él.
Su pecho era una maraña de emociones desconocidas, ni siquiera podía llorar apropiadamente. Cuando terminó, presionó su frente contra ella y su mano llena de costras acarició suavemente su cabello empapado por la lluvia. Su voz era suave y sus ojos negros como el carbón. Mientras yo esté vivo, nunca tendrás hijos para nadie más en esta vida. Fan Chanyu lloró hasta ahogarse. Las terribles emociones que sentía en su corazón se liberaron a través de las lágrimas. Cuando miró a Sichen, le lanzó un puñetazo sin piedad. Ella no se contuvo y Sichen fue derribado del lomo del caballo por su golpe. Fan Chanyu ni siquiera lo miró, agarró las riendas y gritó «¡Hola!», y el caballo de guerra se alejó al galope, levantando barro y agua. Sichen yacía de espaldas bajo la lluvia, con una mano cubriéndose el ojo izquierdo, donde Fan Chanyu lo había golpeado. Inhaló aire fresco y después de un rato bajó la mano, alzó la vista hacia el cielo nocturno y lluvioso y luego se echó a reír. Fan Chanyu cabalgaba frenéticamente, secándose los labios con el dorso de la mano. Le dolían al tacto, sin duda estaban hinchados. La lluvia fría le golpeaba en la cara, pero sus mejillas se sentían extrañamente cálidas. Se frotó los labios con más fuerza, como si intentara borrar algo. Más adelante, en el camino oficial, se encontró con un grupo de guardias personales que buscaban a Sichen, incluido a Si Wu. Al ver a Fan Chanyu, Si Wu se acercó apresuradamente y gritó «Señorita Fan». Al notar que Fan Chanyu estaba montando la montura de Sichen, miró hacia atrás, pero no vio a Sichen. Preguntó «¿Dónde está el marqués?». Fan Chanyu había pensado que Sichen era solo un general. Al escuchar a Sie Wu llamarlo marqués, se quedó atónita por un momento. Luego frunció el ceño y dijo «Se cayó y murió». Sin esperar la reacción de los guardias, espolió su caballo y continuó hacia adelante. Si Wu rápidamente ordenó a algunos hombres: «Ustedes escolten a la señora de regreso y el resto venga conmigo a buscar al marqués». La docena de guardias se dividió en dos grupos. Un grupo siguió a Fan Chanyu a distancia, mientras que el otro se apresuró a encontrar a Sichen. Cuando vieron a Sichen en el camino oficial, Si Wu y su grupo desmontaron rápidamente y se acercaron. «Marqués». Las antorchas de resina de pino ardían a pesar de la lluvia. Los guardias notaron el hematoma en el rabillo del ojo de Sichen y quedaron atónitos. ¿La señora había golpeado al marqués? Si Wu, recordando que también había engañado a Fan Chanyu y recordando cómo ella había golpeado hasta la muerte al general rebelde con unos cuantos golpes de martillo, tragó saliva. ¿La señora también lo golpearía cuando regresaran? Sichen, sin darse cuenta de sus tontos pensamientos, preguntó «¿Dónde está?». Ella solo podía referirse a Fan Chanyu. Si Wu rápidamente recobró el sentido y respondió «Sie Yu y los demás están escoltando a la señora de regreso». Sichen no preguntó nada más, se montó en el caballo de guerra que había traído Si Wu y dijo «De vuelta al campamento».